Vamos a recibir a nuestro invitado de este horario, que es el ingeniero Mauricio Becchi, que además es consultor en energía. Y le estábamos recordando, porque él tuvo la prudencia de traerlo al libro, tendría que haberlo hecho yo, que también lo tengo. Me extraña. Que en el 2013, mientras trabajamos transitoriamente en otra FM, Ricardo, justamente Mauricio presentaba el libro Pensando la Ciudad. Entonces le pedimos si quería venir a charlar con nosotros, y siempre en las variantes y en las preocupaciones que suele manifestar, él le puso un título a la conversación de hoy: una mirada sobre el desarrollo local, todo un desafío. ¿Cómo te va, Mauricio? Bienvenido. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás vos? El señor Ricardo Caglione. Mauricio. Y Ricardo, del cual siempre me olvido el apellido. Ricardo guión y lo deja puesto, yo pensé. Bueno, a ver, vuelvo a la pregunta tuya, una mirada sobre el desarrollo local. ¿Cuál es tu mirada en este momento? Claro, yo ante todo te quiero comentar algo, haciendo un poco historia con el libro. En el libro lo que hago es un poco un relato de cómo viene nuestro pasado en San Nicolás, cómo evolucionamos y por qué llegamos donde llegamos. Si vos me permitís, necesito hacer una pequeña introducción. Sí. San Nicolás fue una ciudad que creció en forma bárbara. Hoy día, cuando se habla de la ciudad a nivel internacional, hay dos miradas, una que es difusa y otra que es compacta, o sea, una ciudad densa y otra una ciudad desparramada como los americanos, toda casa tipo fin de semana con pilete, qué sé yo, y otra que es una ciudad concentrada como la de los españoles o la de los italianos, los del Mediterráneo, digamos. Esta última mirada, que es la de los europeos, es la que gana. ¿Por qué? Porque como estamos viviendo en un mundo moderno y vos tratás de empezar a entender las deficiencias que tenés en la ciudad, entonces la ciudad compacta es la que permite contactarte, comunicarte, acercarte mejor. En definitiva, en realidad, digamos, vos tenés que decir que la ciudad no es la vivienda de cada uno, la ciudad es el espacio público, porque vos vivís en una ciudad por tu capacidad para comunicarte con los demás, no vivís en una ciudad por querer tener. Entonces, cuando haces una ciudad muy desparramada, en realidad rompes toda esta posibilidad de comunicarte. Influyen los servicios públicos. Y en todo, pero inclusive el desarrollo social, en todo lo demás. Te aislás y lo que estás logrando es todo lo opuesto a lo que pretendés. Pero claro, como tenés dinero, tenés la 4x4, otras cosas, vos no le das importancia. Y terminás en cosas donde realmente resultan totalmente no prácticas. Ciudades country. Claro, entonces me voy un poco, pero creo hacer la cosa. Hay un caso típico que es, hoy día, digamos, como hay mucha información en Internet, como hay mucha información de datos estadísticos de las distintas ciudades que se aportan de parte de los distintos municipios, hay toda una batería de comparación entre las distintas ciudades del mundo. Y entonces alguien se ha encargado de comparar las ciudades norteamericanas con las canadienses, con las australianas, con las europeas y hasta las asiáticas. Y claro, y a medida que miramos las ciudades, y la miramos desde el punto de vista de lo amigable que son las ciudades en cuanto al transporte, el acercamiento y lo demás, o el tiempo que está gastando para moverte, y te encontrás con que el modelo mejor funciona, que es, yo no diría que obra un estudio concienzudo, sino tal vez más de una casualidad, son las ciudades mediterráneas, que son ciudades compactas. O sea, que vos andás por una ciudad mediterránea y no tenés tampoco ni determinada congestión de tránsito. Y sin embargo, la densidad demográfica es importante. ¿Por qué es? Porque cuando vos tenés determinados todos los servicios cerca, los servicios, digo, Es decir, la cercanía sería la... Claro, pero del supermercado, de la escuela, de esto y del otro, y tu cultura te lleva a no usar el automóvil tampoco, ¿me entendés? O a lo mejor la bicicleta. Entonces, toda esa congestión que tenés, ellos no la tienen. Entonces, la anécdota es que cuando vos comparás una ciudad como Atlanta, que es la de Estados Unidos, es una ciudad que tiene 70 kilómetros de largo, y la comparás con una ciudad que hoy día, qué sé yo, está muy en boga por otros problemas, pero era un modelo a seguir hace poco, que es Barcelona. ¿Por qué se comparan esas dos ciudades? Por empezar, porque las dos tienen el mismo Producto Bruto Per cápita y las dos tienen a nivel, ¿cómo se llama?, metropolitano, la misma cantidad de habitantes. Es decir, que se tienen los modelos justos para comparar. Claro, son distintas, pero tienen lo que importa, o sea, el ingreso per cápita el mismo y la cantidad de habitantes la misma. Bueno, lo curioso entonces, por ejemplo, la ciudad de Atlanta consume 10 veces más energía que la de Barcelona. Y curiosamente, 10 veces más extensa que la de Barcelona, y tiene la misma cantidad de habitantes. Fíjate qué interesante. Entonces el chiste que están usando muchas veces a nivel universitario es decir,
Mientras un señor con dinero en Atlanta anda a las 4x4 en autopista, 110 kilómetros por hora, que son 55 millas, y el chico va jugando, viste, con la Play, lo que sea, atrás, con aire acondicionado cómodo, y le lleva media hora ir al shopping, o qué sé yo. Una familia de Barcelona está tomando una cerveza en el Café de la Plaza, que le quedó ahí cerca, que está todo pensado de otra forma. Entonces vos te das cuenta de que... Es el caso de Madrid también, que es una ciudad que claro, no se la tanto, cruza caminando. Claro, pero digo, digo, está bien, no tanto. Y después cosas más interesantes en esto, que lo digo porque es ¿cómo crecieron las ciudades? Y muchas veces la especulación inmobiliaria le ha hecho mucho daño, porque en la forma que van creciendo va condicionando el negocio particular, va condicionando esto que yo decía, que es el espacio público. Que el espacio público no es cuánto espacio público tenés, sino cuáles son la comunicación que hay para hacer que la gente tenga todo cerca, todo fácil y qué sé yo. Danos un ejemplo. A ver. Es simple lo que te quiero explicar. Yo te hago un ejemplo de San Nicolás. San Nicolás tiene un centro entre los bulevares que dicen que aloja a 50.000 personas, ¿sí? Porque es la parte más densa. Pero cuando vos estás mirando la ciudad, prácticamente la ciudad se extiende, ¿cómo se llama? Hasta el Arroyo del Medio, hasta el Arroyo Ramallo, y una superficie tremenda. Ahora, vos en 3 bloques, como serían los del centro, tendrías toda la ciudad. Entonces, si yo le digo esto a algún arquitecto, diría, pero vos estás loco, ¿sabés el lío que tendría de tránsito y todo eso? No lo creas. El problema es que si vos empezás a estudiar esto, y te hago una comparación, como la gente que estudió un celular, que tiene metido acá, concentrado 1.000 millones de elementos individuales, y hay una sola forma de hacerlo, que es la correcta, todo eso que parece conflicto, o sea que empieza a desaparecer porque la gente tiene otra forma de acercarse, porque no necesita el auto, porque a veces si está muy cerca ni la bicicleta, empieza a cambiar todo. No sé si pero eso no trae paralelamente una crisis en los servicios básicos, por ejemplo, el suministro de energía, agua, sistema de cloacas y demás. Me gusta la pregunta. Vos sabés que dicen que la intuición es una dama traidora porque te lleva generalmente por los caminos que no son ciertos. Ahí viene el problema. Como decía aquel famoso, ¿cómo se llama?, gremialista Gualdini, creo que era, decía exactamente todo lo contrario. ¿Por qué? Te lo digo muy rápido. Y te lo refiero con San Nicolás, por ejemplo. Sí. Los del centro pagan más servicio que los de la periferia. Son más costosos para el municipio los de la periferia que los del centro. Te lo digo por otro ejemplo. Posiblemente yo tengo un edificio de 10 pisos, como el Consani, que concentra 60 departamentos. Seguro que la cañería que va a llevar el agua, el cable que va a llevar la energía eléctrica, o la cloaca va a ser un poco más grande para poder sostener todo eso. Pero la cantidad de caño, la cantidad de instalación es la misma. No sé si me entienden. Entonces, concretamente, cuanto mayor la densidad, menores son los costos. O sea, en realidad, cuando va a existir el aumento de tasas, ya que está y hablamos de esto, lo del centro paga más que la periferia. Pero la cuenta real es que lo de la periferia son más caros que lo del centro, porque están dispersos. Tenés que llegar más lejos, está todo disperso, mucho más complicado, y hasta el nivel de falla por unidad de persona es más alta. ¿Se va entendiendo? Sí, ahí concentrás todos los servicios. Y digamos así, a nivel municipal se manipula mucho las cosas, porque te doy otro ejemplo. Por ejemplo, que a veces los consejos liberantes se aprueban porque la intención es otra, recaudar dinero, no ser justo. Una tasa es lo que vos pagás, una retribución que vos pagás por el servicio. O sea, si estás pagando el servicio que te prestan. No es un impuesto como el que te cobra la Vidal, una contraprestación. Es una es nada más. Entonces, no debería salir más que eso. Entonces, cualquiera de San Nicolás que mire su boleta de la luz va a encontrar con que paga determinada energía para iluminación pública, ¿sí? La privada que la consume él, y la pública. Sí, está incluido así en la boleta. Sí, pero cuando vas a ver la pública te vas a dar cuenta que si vos tenés un edificio de 10 pisos, cada uno cobra por los metros lineales que tiene su frente. Con la iluminación normal. Y la iluminación de un edificio de 10 pisos es la misma que uno de una sola planta baja. Y sin embargo, los 10 cobran lo mismo del otro planta baja. Entonces te das cuenta que esto está armado para meterte la mano al bolsillo. ¿No lo había pensado vos eso? 9 pisos que aportan, pero que satisfacen nada más que la necesidad de uno. Claro. Porque no ponen nada más que o por lo menos tendría que cobrarse por uno, porque el servicio es el mismo. Eso es lo que quiero decirte, o dividirlo por 10. Descartamos entonces que la concentración no puede generar crisis de abastecimiento, ya sea agua,
energía eléctrica, No. gas, nada. Además está probado, lo que te digo, que sí, hay muchas ciudades importantes, muy densas, y qué sé yo, el centro de Buenos Aires tiene una densidad superior hasta y no es un problema. Lo que pasa es que, claro, ahora vienen, estamos haciendo del tema pero base, ¿no? Porque digo, lo que queríamos era una mirada, pero supongamos el caso de San Nicolás. Hasta hace poco en San Nicolás ¿cómo se llama? Se aprobó un nuevo código urbano ambiental. Dicho código debería ser aprobado, creo, en Buenos Aires, en la provincia, y después va a venir aprobado y se empieza a aplicar. Y si usted lo habrán escuchado, las explicaciones que dan ese código es quitar densidad al centro y empezar a aumentar la densidad de la periferia. Y el argumento que aparece es casualmente servicio. Es lo que te lleva intuitivamente a ese razonamiento a vos, el haber escuchado. Preguntar, pero sistemáticamente has escuchado que el problema es de los servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son viejos, no fueron pensados y no tienen capacidad. Y ahora viene la pregunta que es de base, porque siempre uno tiene que hacerse la pregunta: ¿qué está al servicio de qué? O sea, yo tengo una ciudad densa, puedo discutir si la ciudad densa o no densa, funcionalmente para la gente es lo que corresponde o no. Puedo discutirlo y podemos hablar lo que vos quieras. ¿Por qué? Porque lo mejor es que la gente tenga acceso a las comodidades, ¿es cierto? Tenemos que respetar eso. Ahora viene la pregunta. Yo no puedo romper esa conveniencia porque mis caños no tienen capacidad para transportar los distintos fluidos. ¿Me explico? Es al revés. Los caños tienen que tener la capacidad necesaria para esa necesidad. Entonces tal vez el problema no sea cambiar la organización de la ciudad porque no me dan las tuberías de transporte de los servicios. Tendría que cambiar los servicios. Porque el gasto sería hasta superior en muchos casos, ¿no? Vamos a otro tema, si usted me permite. Sí, Cuando uno que tiene que ver con algo que lo hemos visto hace poco. Cuando vos hablas de planeamiento estratégico, el problema del planeamiento estratégico es que lo decía Michael Porter, no sé si todos los conocemos, ¿cierto? Un gurú americano. Decía que lo esencial del planeamiento estratégico no es lo que vos vas a hacer, sino poder saber qué es lo que no vas a hacer. ¿Me seguís? Entonces, cuando vos planificás una ciudad, es importante entenderla como todo su conjunto y no tratar de resolver los problemas que vos ves puntuales, que son consecuencia tal vez de que los directivos no se han preocupado antes, no ha hecho ningún estudio. En algún momento tenés que plantarte en medio: si tengo esto cuello botella, ¿cómo lo resuelvo? Y en algún momento lo tengo que resolver con intervenciones mucho más agresivas. De hecho, te hago un comentario. En el año 1958, el doctor Echemendegaray, que fue un comisionado municipal. Un comisionado municipal encargó a la Universidad de Rosario, que se llamaba el Litoral entonces, que era una dependencia de Santa Fe, hacer un estudio de la ciudad y elaborar un plan director. Lo elaboró. Y casualmente dentro de ese plan director dijo algo que todavía no se llevó a cabo y que al contrario se fue empeorando porque eso fue escondido, porque había intereses de los grupos, digamos, ¿cómo puedo decir?, la gente que estaba en el negocio inmobiliario. Y entonces, claro, si no se hubieran hecho todos estos remates que vos ves en la periferia, yo más cerca de la ciudad. Ya él decía este tipo de cosas, este señor, y decía claramente: corregir lo que se ha hecho hasta ahora mal va a significar mucho dolor de cabeza y va a tener que ser muy bien aplicado a la sociedad para que lo entienda, porque no lo van a entender. Va a decir: ¿por qué estás haciendo estas cosas? Bueno, eso está todavía sin resolver. Al contrario, ha sido agravado enormemente. Y ahora me voy a algo que usted lo ha visto hace poco, que es el viaducto. Analicemos el viaducto sin ningún tipo de comentario especial. Desde que se forma el Mercosur, se acuerda que los viaductos y los pasos de distintos niveles tienen que tener 5,10 metros. Sí, aclaremos que estás refiriéndote a los pasos por debajo de las vías del ferrocarril. Y desde el pavimento al techo. ¿Cuánto me dijiste? Libre, cómodo, 5,10 metros. Ajá. ¿Y eso por qué es? Eso no es porque que tienen 5,10 metros los vehículos, sino es porque hay camiones que tienen 4.30 y hay colectivos que 5.10. También hay que entender el 4.10. Que si hay un cambio de ángulo, bueno, puede pasar justo por 4.10 ni justo por 4.30. Pero a su vez es posible que haya modificaciones, que le pongas asfalto sobre el cemento, que ponga una campa más. Con el tiempo hay un montón de cambios. Entonces, para llegar a eso son distintos coeficientes de seguridad. Y el más importante de todo, el de confiabilidad, que es un coeficiente donde, si yo vengo con un colectivo, no puedo frenar, decirle a mi
compañero copiloto que se baje, mirá si pasamos porque me parece que inflamos mucho las gomas, o que la suspensión quedó mal y está más alta a un lado que del otro, o que le pusiste no sé qué dispositivo. ¿Y eso está ocurriendo en este momento? Y es que pasan muy ajustados los de 410. Eso es lo que te quiero explicar. Claro. Y entonces no podés hacer eso, o sea, tenés que entrar y darte cuenta que te sobra. Si no te sobra, entonces no puede ser que vos pases por un lugar que no te sobra, te tiene que sobrar. Entonces, para darte una prueba, vos vas a Córdoba y vas a ver que sistemáticamente todos los pasos a distintos niveles de Córdoba te vas a encontrar un cartel que dice bien grande 510. Vos te vas a salir de Buenos Aires por Rivadavia, tomás la ruta 7 y vas a ver que todos los carteles dicen 510. Y seguramente ahora van a seguir con la 8 y lo van a hacer a 510, pero no llego más allá. Hay gente que me dice, ¿para qué querés que lo quiera San Nicolás si nosotros no queremos que entre en colectivo? Pero estamos hablando de la ciudad del futuro, y si vamos a gastar 270 millones en eso, lo mínimo es hacerlo de tal punto que tengas un plus, porque no sabés qué va a pasar mañana. Tampoco sabés si va a haber una decisión de cambiar un flujo de circuito. Ahora, impedir que entren colectivos se puede hacer de otra manera, ¿no? Por supuesto, me ganaste. Te iba a terminar diciéndote eso. Pero tiene que ser de 5-10. Y te voy a dar un ejemplo. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, se están haciendo 12 viaductos. ¿Vos lo sabías? El último que lo hicieron, por ejemplo, si vos querés entrar a internet y buscarlo, es el Cerati, que le pusieron el nombre de este señor, este músico. Sí. Y vas a ver en la foto claramente 5-10. Lo digo porque hay gente que dice, no, nosotros en San Nicolás tenemos que poner límite. Pero no, los porteños no son bobos. O sea, lo hacen de 5-10 porque vos estás haciendo la ciudad del futuro, lo estás haciendo la ciudad del pasado. Entonces, alguien me dijo a mí, ¿para qué querés si la ¿cómo se llama? La autopista Buenos Aires-Rosario no pasa más de 4.50, por ejemplo? Que dicen que son 4 días, no, son 4.50, que no pasa. Y yo les digo, pero vos no me podés hablar así, le digo, porque yo estoy haciendo la ciudad del futuro. Y si alguien está haciendo la autopista tal lado de 5.10, todo de 5.10, es porque en el futuro, si vos querés tener flujo de tránsito, van a tener que levantarlo para pasar a 5.10. ¿Te das cuenta? Esto bueno, pasa lo mismo con el canal de Panamá, ¿no? ¿Y qué hicieron con el Panamá? Claro, muchacho, esto viene... Ahora, son indudablemente aspectos comprobables lo que acabas de mencionar. ¿Y esto tiene solución? ¿Se puede volver atrás? ¿Se puede reformar? Yo no lo sé. Es que ahora vengo a hablarte de lo que es pensamiento estratégico en ese caso. San Nicolás, miremos todo eso para que vos veas que cada cosa es muy complicada. Se hizo la estación de colectivos cerca de la vía, ahí en calle Garibaldi, pero resulta que como después apareció, no después, antes había aparecido la autopista y busca un flujo continuo, los colectivos no quieren entrar, y entonces son unos pocos los que entran. Entonces uno dice, ahí no tiene que estar la estación de colectivo. ¿Y dónde va a estar? Y entonces alguien me dice, tiene que estar cerca de la autopista. Y otro dice, no, tiene que estar acá porque cuando vengan los trenes. Miro el proyecto del ministro de Transporte, que no me acuerdo del nombre, Dietrich, y no tiene casi nada pensado por el tema de trenes. O sea, nosotros hicimos un viaducto en un lugar que no pasan los trenes. ¿Qué pasa? 1, 2, 3 por día. O sea, porque a mí nunca me ha parado. Entonces, es una solución ingeniosa que le agregó una interferencia a un lugar que no había problema y que tuve que pagar todo lo que tuve que pagar. Pero miremos más. Cada vez que vos tenés un ferrocarril o cada vez que vos tenés una autopista, no tenés un lugar donde vos lo podés atravesar libremente. Te corta la ciudad en dos. Y nosotros tenemos 2 cortes. Uno que es la autopista, porque vos después tenés, digamos, los caminos laterales que quieras, pero vos tenés pocos puentes. No es que todas las cuadras vos podés cruzar. Y por el otro lado te pasa lo mismo acá en el ferrocarril. Hiciste esos 2 viaductos, pero después se repite todo en los otros lugares. Y ahora viene la pregunta. Una línea de ferrocarril cuesta $1.500.000 cada kilómetro. Cuando yo miro San Nicolás viene bastante cerca de la autopista. Se desvía para entrar al centro porque tenía que acercarse a la antigua Ruta 9, que era Sabio, y después que saliste del centro de la ciudad, se desvió de nuevo para acercarse un poco a la autopista. Ahora viene la pregunta, ¿todavía cerca de la autopista no están todos los terrenos vendidos o ocupados? Hay solo unos pocos puntos. Tal vez no sería mejor pensar estratégicamente. Yo no digo que lo hagas, pero cuando empezás a pensar la ciudad, pensarla desde el punto de vista de la dinámica y decir, ¿no sería mejor pasar la vía
alguien va a decir que no se puede. Pasar la vía cerca y tener un solo corte de la ciudad. Y en este caso resolvería el problema del transporte, porque si pone una estación en esa zona va a poder hacer un cambio tranquilo. Tendría la parte ferroviaria y la parte vehicular. Claro, pero eso nadie lo dijo. Yo no digo que se pueda, pero tiene que haber sido estudiado, y nunca nadie lo dijo. Si nadie lo dijo, y yo tengo que inferir que no se estudió. Entonces, ese no es el único problema. Hay un montón de casos que se estudia así, tener que ensamblar todo y después finalmente tomar la decisión. Bueno, estás haciendo, como lo titulaste, una mirada sobre el desarrollo local. Son las 10:22, tenemos 8 minutos para charlar todavía. Mira, yo quería, me malé un poco con todo esto, y que creo que hace la cosa, ¿no? Pero quería decirte algo. Yo no creo en este sistema un poco autocrático de manejar las cosas. Yo creo que San Nicolás, del 58, tuvo un plan director que se escondió. En el 2000 o 1998 tuvo un plan estratégico que se llamaba Plesan, y no un plan estratégico, fue nada más que un grupo de arquitectos que se pusieron a trabajar, pero eso sí, estratégicamente hicieron pensar a 250 personas que la reunieron, hicieron pensar a 40 profesionales y reunieron a las 25 instituciones de la ciudad. Y todo eso, cuando vino Cariñani, diría yo, porque hasta ese momento estaba, se olvidó. Para mí era una cosa mal hecha. Y mal hecha por un arquitecto como Monteverde, que claro, entusiasmado con lo que había pasado en Barcelona, entendieron que era un buen negocio empezar a asesorar sobre algo que ellos nunca habían vivido, por así decirlo. Pero lo feo que todo eso se perdió. Se armó, sí, este IPU, Instituto de Planeamiento Urbano, que el actual gobierno los desmanteló. O sea, actualmente no tenemos absolutamente nada. Con lo cual no estoy hablando bien del IPU, porque el IPU estaba integrado por un par de arquitectos y no había ninguna otra especialidad. Y yo creo que lo que falta ahora es un grupo multidisciplinario que trabaje eso. Pero para que esté ese grupo multidisciplinario, tiene que ser una actividad tal y tiene una entidad tal que pueda trascender los gobiernos. Si alguien me hace una pregunta y me dice, ¿qué espero yo de un intendente, de un ejecutivo? Tiene que poder manejar las cosas con una amplitud tal como para que en la mano de la sociedad todos sepan para dónde tenemos que ir. Ahora no lo sabemos, estamos esperando que haga el comunicado todos los lunes o todos los domingos, todos los sábados, que te dice voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro. No, a largo plazo tenemos que saber, y tiene que ser tan rica la información que hasta llegue a la mano de la oposición y que se encuentre satisfecho de que la oposición esté participando de eso, porque puede suceder que gane la oposición, sería sano que gane, y si gana, que se vea obligada a continuar un proyecto que si no la sociedad, la comunidad se lo va a reclamar. En unas palabras, necesitamos ese grupo, y para eso necesitamos otra cabeza en el Ejecutivo, o que cambie su forma de pensar, y me atrevo a decir algo más, otra cabeza en la universidad, porque necesitamos que arme un grupo donde articule toda la fuerza, la actividad económica, ¿cómo se llama? Ambiental, la actividad de todo lo que sea de la cuestión académica. Que sea de consulta permanente. ¿Sí? No como consulta, porque eso fue lo que hicieron y fallaron. Un grupo de investigación, y ellos tienen y esos 3 personas, que sería el que está al frente de la federación, el que está al frente de la universidad y el que está al frente del municipio, que no solo tienen que sentarse a definir vamos a hacer esto, tiene que haber un grupo de base que los alimente y tienen que aprender. Porque claro, no han aprendido. Y que le muestran el pro y el contra de cada idea. Ese grupo multidisciplinario, ¿con quiénes se tendría que integrar? Pero te lo voy a decir de una forma. Ese grupo multidisciplinario tendría que integrarse con gente joven que le paguen, y no gente vieja que cree que se la sabe toda, con gente que tenga ganas de aprender. Y hay un montón para investigar de qué están haciendo otros países. Y las diferencias en diferentes disciplinas. Pero sí tiene que estar toda la disciplina. Y tiene que estar la ingeniería. Ahora, este es un mundo de arquitectos. Y ya lo dijo, ¿cómo se llama? Toco, que es un ¿cómo se llama? Un profesor muy conocido en el Politécnico de Madrid, que dice, entre la arquitectura y el urbanismo, mirá la palabra que usa, no hay absolutamente ninguna relación. Y vos imagínate ahorita manejar, porque la arquitectura es el encargo de un proyecto. Yo te digo, haceme esto, ¿qué es lo que está haciendo la actual dirección? Y el urbanismo es una ciencia, ¿me explico? Quiere decir, tener que estudiar el enrejado total de la ciudad para entender cuál es el sistema más eficiente para poder operar. ¿Hay posibilidades de encarar una carrera de urbanismo fuera de lo que es arquitectura? En el mundo están empezando a aparecer las carreras, pero sistemáticamente,
ingeniería en urbanismo. Ajá. En general, están yendo hacia eso. Y te diría más que creo que en Buenos Aires ya están haciendo eso también. Por lo menos hay maestría en ingeniería de urbanismo. Claro. Estimado Becky, la última pregunta. Pensando en la ciudad, así se llamaba el libro que vos presentaste en el 2013, ¿hay alguno de los puntos que vos tratabas allí que se hayan cumplido o que hayan seguido una orientación como la que vos imaginás? ¿O difiere mucho de lo que hay? Para mí difiere sustancialmente. Lo que sí uno tiene que aceptar, y yo lo acepto porque quiero ser razonable en esto, que el actual gobierno le ha dado un impulso muy enérgico a la cuestión de la ciudad. Y me parece a mí que, bueno, el problema es que no es participativo. Por ejemplo, lo escucho al Ejecutivo decir, somos un equipo. Y a mí cuando él dice, somos un equipo, yo siento que no entiende. Y no es un equipo, una pyme, que no es el grupo de la pyme que se pone a decidir y comparte, por más que supongamos que no fuera que ellos deciden, que lo debaten, pero no es un equipo, es mucho más que un equipo. O sea, la ciudad tiene dos tipos de capitales, no la ciudad, cualquier organización. Uno es el físico, el material, las cosas que él está haciendo, y que es el tangible, y el otro capital es el intangible. Y le tengo que decir que por el intangible, que va a ser el que va a sostener la ciudad del futuro, no está haciendo absolutamente nada. Es el punto, no está haciendo. ¿Por qué? Porque yo te doy un curso, yo hago un cursito para emprendedores, esto y lo otro, pero no hay una comunidad profesional, por ejemplo, que esté trabajando, estudiando, analizando y compartiendo, con, qué sé yo, con seminarios, con esto, con el otro, con reuniones. Basta que vos leas el diario local y te vas a dar cuenta que la pobreza de información que tenemos, que existiría si tuviera ese grupo, porque tendría acceso y podría comunicar, es fenomenal. Ese grupo que vos decís, perdón, Miguel, ¿sería vinculante? Es que va a ser, no, ese es un tema delicado. Por ejemplo, no era vinculante el IPU, pero yo te puedo asegurar que un grupo de este tipo, como el que yo propongo, va a ser necesariamente vinculante por C. Involucrar cuando esté puesto en la sociedad, porque en el Consejo Deliberante no van a poder votar ahora cosas complicadísimas que puede ser un estadio, lo otro, con diciendo, visto esto, necesitamos hacer esto, y yo te dice, yo lo voto porque es bueno. No hay ningún estudio de nada. Yo todas las cosas que estudio, no hay un estudio profundo de nada. Señores, nos ha acompañado y le agradecemos mucho a Mauricio Becky, ingeniero. Cada vez que lo convocamos dice ya voy, y hoy dándonos su punto de vista, una mirada sobre el desarrollo local. ¿Hay posibilidades de que reediten el libro del año 2013 pensando en eso? Yo estoy pensando, usando la misma palabra, que a raíz de todos los acontecimientos, el progreso y lo que pasó, lo voy a estar ampliado y lo voy a relacionar un poco. No te puedes quedar con un libro. Claro. Gracias, Mauricio, por haber venido. Espero que lo hayas pasado Muchas bien. Gracias. Lamento solo que el tiempo me hubiera gustado decir otras cosas, pero no es posible. El tiempo es cruel. El tiempo es cruel. Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias, Ricardo.